Frente al escándalo al que recurrieron los casos que menciona Jiménez, Sensation y Gunther von Hagens, también incorpora, como apelando al escándalo, a la obra de Piero Manzoni, Merda d'artista. Es de 1961. Manzoni produjo una serie de 90 latas de conserva con caca, conservada al natural. Y de hecho, parece que efectivamente contenía eso. Igual cada lata es tan cara que nadie se atreve a abrirla para comprobar, pero parece que una se abrió, explotó. Y efectivamente pudieron comprobar que existía lo que prometía la etiqueta. También para recurrir a ese escándalo, Darío cita el caso de Darío Villalba con la obra Encapsulados. Darío Villalba encerró a personas, en realidad no a personas, a sus imágenes, en bloques de plástico transparente con dimensiones enormes. Él utiliza fotos de gran formato y verdaderamente provoca una sorpresa importante, menos escandalosa que los casos anteriores, pero sí impactante, podríamos decir. Entonces, las observaciones en base a estos ejemplos, no me gusta decir ejemplos, él utiliza la palabra ejemplo, pero prefiero decir casos, es que en todos los que ha citado, en todas las obras que ha citado, él nota un marcado intento por recuperar la vida y todo lo que sea irreproducible tecnológicamente. Claro que no entraría en algunos casos, ¿no? Pero sí por ejemplo, este caso. Quiere decir, hay como componente central, dice Jiménez, en ellos una recuperación de la vida, como si se quisiera reactualizar la ceremonia, el ritual. Duchamp en 1917 inauguró una nueva libertad, sin límites prefijados. ¿Sí? En su obra predomina el humor, la ironía, así que también él nota que hay un predominio de la burla, del sarcasmo. También una presencia obsesiva de la muerte, de lo tanático, thanatos, en esas obras recientes. Y también percibe que hay un crecimiento en la utilización de animales, vivos o muertos, que tiene como objetivo eliminar la diferencia entre la realidad y la representación. Hay toda una tendencia en eliminarla, como justamente para diferenciarse de la incesante reproducción tecnológica característica de la sociedad de masas. Pero, una y otra vez se pregunta Jiménez, ¿esto es arte? Jiménez nos alerta que no debemos perder la capacidad crítica de juzgar, debemos ejercer la independencia en el juicio, que hoy los espectadores son activos, dice Jiménez, no son contempladores pasivos. Entonces, el espectador crítico de hoy debe aceptar la inevitable pluralidad de la representación y la pluralidad de códigos y de lenguajes. Eso hay que aceptarlo. Y hay que examinar, propone Jiménez, cada propuesta artística a la luz de su coherencia interna, de una coherencia conceptual que quizás desemboque en una coherencia poética. Esto no tiene que ver con el espectáculo, porque esta es la alerta de Jiménez, ¿sí? Que no se confunda arte con espectáculo, porque ese es el riesgo de recurrir a lo escandaloso, ¿no? En un mundo sobrecargado de imágenes, ¿cómo hace el arte para llamarnos la atención? Él cree, quizás recurriendo al escándalo. El espectador, opina Jiménez, debe distinguir en nuestra cultura contemporánea entre arte y espectáculo. No todo lo espectacular es arte.
A veces por necesidades de marketing se confunde, pero no todo vale. No todo vale, dice Jiménez. Nuestro juicio debe ser independiente y abierto, debe formarse desde una actitud abierta e independiente y apela a la prueba del tiempo. Ya Gadamer había apelado a la prueba del tiempo. Eso es una actitud, podríamos decir, un poco conservadora también. Creer que solamente vamos a definir qué es arte cuando el tiempo ponga las cosas en su lugar. Cuestión muy discutible también, porque entonces nunca podríamos hablar de las obras que no son contemporáneas. En algún punto piensen ustedes que esa actitud es la que tiene Heidegger en su ensayo de 1936, donde trabaja con una obra de Van Gogh. Dejó que pasara el tiempo, no trabaja. Si escribiéndola en 1936 podría haber trabajado con las vanguardias históricas, con Duchamp. Y sin embargo, elige trabajar con Van Gogh. Es una actitud. ¿De dónde está parado el que piensa? ¿No? La exigencia crítica, dice Jiménez, es lo que justifica la necesidad de una teoría del arte. No hay un canon previo predeterminado que no sea esta teoría del arte, dice, no tiene que ser a priorística, no tiene que ser normativa, es decir, no tiene que establecer normas fijas de qué es arte y qué no, sino que esta teoría del arte, él propone que sea una categoría mediadora. Por eso recibe este capítulo 1 este título: Arte es todo lo que los hombres llaman arte. Porque apela al pensamiento de Dino Formaggio, que en 1973 define arte como un conjunto de prácticas y actividades humanas completamente abierto. Y por eso Formaggio dice, arte es todo aquello a que los hombres llaman arte. Es decir, Formaggio abre la categoría, por eso está pensando que esta nueva teoría del arte, Jiménez dice, no debe ser normativa, tiene que ser abierta, porque está siguiendo este lineamiento de pensar que la categoría arte, a la categoría arte no hay que fijarle límites, sino que incluso, fíjense que en esta formulación está abriendo la formulación a una dimensión lingüística. Es decir, si yo digo que es arte, performativamente lo transformo en arte, porque yo dije que es arte. Es decir, que hay una dimensión retórica del lenguaje, una argumentación que va a justificar la inserción de ese objeto en un patrimonio artístico. La admisión de la obra en los canales institucionales requiere una serie de filtros, de niveles, de instancias, es decir, gente que decide mostrarlo en una galería, autoridades de revistas especializadas, ferias comerciales, exposiciones públicas, medios de comunicación y por último llegan los museos, porque en el museo se culmina la legitimación de la obra como arte legítimo, ¿no? En la plena aceptación institucional. Para los que les interese, George Dickey trabaja la teoría institucional del arte, que está en diálogo con este fenómeno que está describiendo Jiménez. En todo este proceso interviene el mercado, la circulación mercantil de las obras. El valor económico de las obras en algún punto sedimenta una retórica, porque la obra precisa un plano de justificación conceptual y esa justificación se hace desde el lenguaje, en el uso informativo, pero también en el crítico y también en el interpretativo. Entonces, esa instancia de legitimación desde el lenguaje conceptual o desde el pensamiento se desarrolla en la misma cadena institucional del arte, en la galería, en la revista, pero también en el museo.
la elección y la manera de presentar las obras, es decir, toda la tarea del curador también implica una legitimación conceptual. La teoría del arte, entonces, prolonga esos usos informativos y críticos del lenguaje. Vean ustedes cómo este aspecto que está mencionando Jiménez pone en diálogo lo que ya nos había advertido Hegel con el carácter de pasado del arte, ¿no? Y la importancia que él estaba marcando del pensamiento, cuando él decía, ya no nos arrodillamos más frente a la obra. Ahora recurrimos al pensamiento y a la reflexión, es decir, recurrimos a los conceptos. Lo que Kant decía, que no debía haber mediando en el placer frente a lo bello. Y es lo que advierte Hegel que está sucediendo en su época proféticamente, porque es esto de lo que está hablando Jiménez ahora. Esa dimensión. Decía que la teoría del arte, dice Jiménez, prolonga esos usos informativos y críticos del lenguaje a una dimensión autónoma que es independiente de las instituciones artísticas. Porque hay instituciones económicas de poder, hay subastas de arte, hay retóricas que avalan esas subastas. Así entonces se abre un contraste mediador entre la instancia expresiva del arte, es decir, el momento de la producción artística, y el otro momento, la instancia de su puesta en valor, es decir, de su valorización. Y eso ocurre en el momento de la recepción. La teoría del arte estaría entonces en esa mediación entre la producción artística y la recepción. Y debe asumir el riesgo de la independencia, a pesar de los poderes económicos, ¿no? Debe asumir esa independencia como una aplicación del deber ser, es decir, esa teoría del arte debe tener autonomía de criterio. Esto es lo que él va a intentar en su libro Teoría del Arte, porque estamos en el capítulo 1, está presentando el problema. Entonces dice, esa teoría del arte debe tener autonomía de criterio y debe tener fundamentación conceptual rigurosa. También formulación de categorías que permitan el análisis de la obra y también la interpretación de la obra. La teoría del arte es el elemento central del cuestionamiento del mero pragmatismo, ¿sí? Que sostiene que no hay elementos de valoración o distinción. ¿Sí? Hay una posición artística que dice todo vale, todo puede ser arte. Es decir, la exigencia de Jiménez de que debemos tener una teoría del arte va en contra y en respuesta a los que opinan que todo puede ser arte y que no hay elementos para valorar si algo es o no es arte. Por eso lo del pragmatismo. Jiménez está cuestionando ese pragmatismo, que incluso lo denomina a sí mismo. Todos ellos que sostienen que todo es arte y todo puede ser arte desde lo estético y desde lo conceptual, porque también son los mismos, Jiménez opina, que sostienen que solo el mercado y las instancias de poder pueden decidir qué es arte y qué no.